Hola a todos. Les damos la bienvenida a la presentación de hallazgos del informe anual 2022 de Provox titulado La protesta ciudadana versus la ficción estatal en línea. Mi nombre es Boti, y fui creada con un software de inteligencia artificial para demostrarles que ni la tecnología, ni los programas como yo, somos malos. Todo depende de quién nos programe. En mi caso, me programó el Observatorio Provox, una organización dedicada a monitorear y analizar la conversación sociopolítica en las redes sociales de Venezuela, Cuba, Nicaragua y El Salvador. El trabajo de Provox es analizar y reportar las narrativas ficticias de los regímenes en redes sociales. Y sus principales objetivos son dos. El primero es generar conciencia sobre lo que sucede. Y el segundo es impulsar a la organización del activismo digital. Más aún en estos contextos. A continuación, te mostraremos cómo se comportó la dinámica de Twitter en 2022. Gracias a todos por acompañarnos en esta presentación. Cuando hablamos de Venezuela en Twitter en 2022, tenemos varias cosas que contar. Entre ellas que durante el año registramos 1.242 tendencias sociopolíticas que acumularon más de 200 millones de mensajes. Ahora, cuando nosotros analizamos la conversación venezolana, dividimos cada una de las categorías o actores que pudimos identificar como principales en 5, que son el oficialismo, la oposición, la sociedad civil, las redes anónimas y otros que incluye principalmente a las tendencias internacionales. En el caso de 2022, el oficialismo, las etiquetas internacionales y la sociedad civil fueron los actores principales de la conversación venezolana, teniendo en primer lugar al oficialismo, quien dominó por mucho esta conversación en comparación con el resto de los actores. Como pueden ver, 986 tendencias del año pertenecen al oficialismo, con más de 185 millones de mensajes, pero un dato que no es menos importante es que más del 65% de esta conversación fue manipulada, es decir, fue realizada por usuarios coordinados entre sí de manera inauténtica o por posibles cuentas automatizadas o bots. Mientras que la conversación internacional, que fue la segunda más relevante del año, 73,55% de su contenido fue realizado por usuarios reales, así como en el caso de la sociedad civil, que generó 1,1 millones de tweets en 105 tendencias, pero 75% de ellos fueron reales. Entonces, al comparar estos tres actores o las tres categorías que dominaron esta conversación, podemos ver no solo cómo el oficialismo supera por mucho al resto, sino que también es quien generó mayor manipulación de los mensajes en 2022. Esto también nos genera una alerta porque si bien registramos 1.242 tendencias y más de 200 millones de mensajes, la conversación general en comparación con 2021 disminuyó significativamente. Cuando hablo de la conversación general me refiero a que todos los actores disminuyeron su participación en 2022. De hecho, para que tengan una idea de qué tan significativa fue esa disminución, en 2021 solo el oficialismo generó más tweets que toda la conversación venezolana de 2022. Pero la alerta que queremos hacer énfasis en 2022 es que solo 15 millones de mensajes del año pertenecen a actores diferentes al Estado, y esto incluye a los mensajes internacionales. Es decir, la supremacía del oficialismo fue súper significativa en comparación con el resto de las narrativas sobre los eventos que pueden estar ocurriendo en Venezuela. Además, ahí incluimos dos datos que para nosotros son muy importantes, que es que la etiqueta PNB por la Vida, impulsada desde el Ministerio de Comunicaciones del oficialismo, fue la etiqueta con mayor nivel de mensajes inorgánicos o realizados por cuentas coordinadas de manera inauténtica, con 97,64%, mientras que la etiqueta de gasolina, posicionada por la sociedad civil como protesta, fue la que tuvo mayor promedio de mensajes realizados por usuarios reales, en este caso con 99,81%. Y estos dos datos específicamente también sirven para que vean cómo la diferencia entre las tendencias que son manipuladas versus las que son reales es completamente el polo opuesto. Es decir, casi el mismo porcentaje que tiene la etiqueta de gasolina de mensajes reales es el que tiene la etiqueta del Estado, en este caso, de mensajes manipulados. Siguiendo con la presentación, para hablarles un poquito más de la dominación del régimen, tenemos al Ministerio del Poder Popular para la Comunicación, el MIPSI,
quien por cuarto año consecutivo volvió a ser el actor que dominó la conversación venezolana. Es decir, desde el MIPSI se impulsaron la mayor cantidad de tendencias en 2022 y estas a su vez fueron las que agruparon la mayor cantidad de mensajes. El 83,3% de todos los mensajes sociopolíticos de Twitter en Venezuela durante 2022 provienen de las etiquetas que fueron impulsadas por el MIPSI. No quiere decir que el MIPSI realizó el 83,3% de estos tweets, pero las etiquetas que ellos posicionaron o que promovieron sí agruparon esta cantidad de mensajes. Y esto se debe a los Tuiteros de la Patria, que es un grupo de usuarios coordinados entre sí para promover las narrativas del Estado venezolano. A diario vemos cómo el MIPSI impulsa una etiqueta, en algunas ocasiones dos o más, para activar esta red de tuiteros y que comienza a generarse toda esta ola de propaganda y desinformación en Twitter para simular que hay un apoyo masivo a las narrativas que está promoviendo el Estado. Por eso es que logran tener la masividad que tienen en comparación con el resto de otros actores o de otras narrativas. Sin embargo, en promedio, el 80% de los mensajes que realizaron o que agruparon las etiquetas promovidas por el MIPSI fueron manipulados, precisamente porque provienen de esta coordinación que les estaba comentando antes. Además de eso, hay otros actores dentro del oficialismo que fueron muy relevantes y que generaron los dos temas que tuvieron mayor cantidad de tendencias en 2022, que en este caso son los entes gubernamentales diferentes al MIPSI, especialmente la propaganda a la Fuerza Armada Nacional y a la Guardia Nacional Bolivariana, que tenemos un caso muy específico que de hecho se los vamos a compartir por el chat para que tengan más información al respecto, que es cómo estas cuentas se dedicaron a generar muchísima propaganda, pero también servían de excusa para la persecución de activistas, como es el caso de Javier Tarazona, el director de Fundaredes, que una vez que comenzó a denunciar lo que estaba pasando en la frontera colombo-venezolana, pues empezó toda una ola de propaganda masiva en Twitter para estos cuerpos de seguridad del Estado para tratar de desvincularse de lo que estaba reportando Fundaredes, y eso culminó pues con la detención del director de Fundaredes, quien hasta el día de hoy se encuentra detenido. En la investigación que les vamos a compartir por el chat pueden tener un poco más de información sobre este tema en particular. Y el otro actor del oficialismo, que también se ha dedicado a posicionar tendencias de manera masiva y a manipular la conversación, es el oficialismo radical, quien desde 2021 ha tenido como bandera la exigencia de libertad del empresario colombiano vinculado al Estado, Alex Saab. Estos dos temas en particular fueron los temas que tuvieron la mayor cantidad de tendencias sobre estos temas, vale la redundancia, en el posicionamiento de mensajes durante 2022. Al oficialismo, como les comentaba al principio, le siguen los temas internacionales, que en el caso de 2022, la conversación internacional de Venezuela fue liderada por Cuba. En la categoría otros, como les comentaba, agrupamos todos estos temas internacionales y por eso es que también suele ser una de las principales categorías de la conversación venezolana. En el caso de 2022, 70 tendencias de las que se posicionaron en Venezuela que pertenecían a otros países provienen de Cuba. Y de esas 70 tendencias cubanas, 42 fueron promovidas directamente por el régimen de Díaz-Canel, siendo nuevamente el país que tuvo mayor presencia dentro de la conversación venezolana. Además de Cuba, también registramos etiquetas de Colombia, Argentina, Ecuador, Estados Unidos y otros temas mundiales. Pero como les digo nuevamente, Cuba y el régimen cubano en particular fueron quienes tuvieron mayor cantidad de mensajes dentro de las tendencias venezolanas, a pesar de no por provenir de Venezuela. Luego, cuando hablamos de la sociedad civil, existen varias razones de protesta que nosotros hemos identificado desde que comenzamos a estudiar esta conversación, pero en el caso de 2022 resaltan tres sobre las demás, que son las exigencias económicas, las fallas de servicios básicos y las denuncias por violaciones de derechos humanos. Las exigencias económicas, en comparación con el resto, superaron muchísimo o fueron quienes de verdad lideraron la protesta digital. Esto se debe particularmente al gran esfuerzo que hacen los docentes y los trabajadores públicos por acompañar sus protestas de calle con activismo digital. De hecho, tenemos varias investigaciones que hablan específicamente de este tema y sobre todo cómo en 2022 los maestros tomaron las calles para exigir sus bonos vacacionales y nuevamente junto al resto de los gremios para poder exigir mejoras salariales, que de nuevo también se las vamos a ir dejando todas en el chat para que tengan un poquito más de contexto sobre lo que está pasando con la protesta venezolana.
Y a diferencia del oficialismo, por ejemplo, al menos el 75% de los mensajes contenidos en las tendencias de protesta son realizados por usuarios reales. Esto no quiere decir que el resto de los mensajes fueron manipulados, sino que uno de los componentes del activismo digital suele ser los llamados tweet-ups, que es cuando los ciudadanos se organizan y generan una batería de mensajes o una secuencia de tweets que quieren replicar de manera masiva para poder posicionar su protesta. Y al repetir muchas veces el mismo mensaje, pues la tecnología y otras herramientas suelen tomarlo como posible contenido manipulado, pero se trata precisamente de esto, de la repetición masiva de un mismo mensaje, que en este caso tendría que ver con la protesta. Además de eso, vale acotar que la etiqueta sin luz fue la etiqueta más repetida, la segunda etiqueta más repetida durante 2022, es decir, fue una de las que más se posicionó dentro de las tendencias venezolanas de Twitter. La primera tiene que ver con el oficialismo, fue una etiqueta exigiendo la libertad de Alex Saab, pero sin luz es una de las etiquetas más recurrentes desde que comenzamos a estudiar la conversación venezolana. Entonces, con esos tres actores principales, queremos hablarles de cómo funciona la dinámica en Venezuela, no solamente porque hemos visto que si bien tenemos 5 actores identificados, siempre son estos tres los que suelen liderar la conversación, pero el oficialismo es quien domina debido a la coordinación que tienen y la manera tan planificada, en cierta forma, que tienen de posicionar narrativas que al final se alejan de lo que viven los ciudadanos en realidad. Por eso pudimos ver incluso al inicio cómo el oficialismo logró realizar 185 millones de tweets durante el año, mientras que los ciudadanos solo lograron 1,1 millones de mensajes de protesta. Y eso no quiere decir que no había protesta, sino que precisamente por la coordinación que tiene el oficialismo, todos los días es muy común ver más de una etiqueta oficialista posicionada en las tendencias, lo que dificulta que las etiquetas ciudadanas pues logren ganar protagonismo en la conversación. Ahora, una de las cosas que les comentaba es cómo Cuba tenía la mayor presencia en la conversación internacional que vimos en Venezuela. Entonces, nosotros desde que comenzamos a estudiar la conversación venezolana en 2019, empezamos a notar ciertos patrones y este tipo de etiquetas que provenían de otros países. Lo que se tradujo que en 2020 expandiéramos nuestro estudio para incluir a Cuba y a Nicaragua. No solamente por lo que les comentaba Mariby al principio, de cómo veíamos que habían ciertos patrones y estructuras que predominaban o veíamos también en el mundo digital, más allá de lo que vemos en el mundo real, por decirlo de cierta manera. Y eso hizo que nos preguntáramos entonces cómo funcionaba la coordinación entre estos países. Por lo que siempre hacemos dinámicas en nuestras redes sociales que quisimos traer hoy también a esta presentación sobre cómo se comportan este tipo de tendencias. En el caso de las tres tendencias que tenemos aquí, a simple vista uno podría asumir que la etiqueta de Chávez Vive proviene de Venezuela, la de Cuba por la vida de Cuba, y Unidos en Victorias genuinamente podría pertenecer a cualquiera de estos países porque es una narrativa que suele ser muy común. Sin embargo, cuando estudiamos y vemos el detalle de estas tendencias, podemos notar que en verdad Chávez Vive fue posicionada en Cuba. De hecho, fue posicionada el 5 de marzo en el marco del aniversario del fallecimiento de Hugo Chávez, pero a pesar de ser promovida por miembros del gabinete cubano y simpatizantes del régimen, esta etiqueta fue tendencia en los tres países. Es decir, Chávez Vive el 5 de marzo fue tendencia en Venezuela, Cuba y Nicaragua. Unidos en Victorias proviene de Nicaragua, fue posicionada por cuentas vinculadas a este régimen, pero también logró ser tendencia en Venezuela, es decir, fue tendencia al mismo tiempo en los dos países. Y en el caso de Cuba por la Vida, fue posicionada por los entes gubernamentales venezolanos, específicamente por cuentas de misiones médicas de Cuba que hay en el país, y así como la tendencia de Chávez, en este caso, logró ser tendencia en los tres países el 11 de julio. Por eso, cuando empezamos a tener todo este tipo de patrones y vemos la similitud y lo difícil que puede ser a veces identificar de qué país proviene cada tendencia, empezamos a profundizar incluso más todavía en los análisis que hacemos, y eso es lo que les va a explicar Mariby a continuación sobre todos estos patrones de contenido y de autoritarismo digital que hemos observado desde PRO. Gracias, Nia. Importante sobre todo esta última información, porque además es un ejercicio que hacemos regularmente en nuestras redes sociales, particularmente en los stories, de poner cuáles son las etiquetas del día
y tratar de identificar de qué país vienen, y la verdad es que yo la mayoría de las veces no logro acertar en ese ejercicio, pero nos parece importantísimo seguirlo replicando porque definitivamente una de las cosas que nos ha demostrado la documentación de este tipo de manipulación en redes sociales, por un lado, es que a los regímenes les interesa muchísimo que se posiciona sobre ellos y sobre sus países en la conversación de las plataformas digitales. Pero además, evidentemente, que hay un desbalance importantísimo, que vamos a hablar un poquito más adelante, entre el acceso a recursos que pueden tener todos estos autoritarios, básicamente, gobiernos, etcétera, versus el acceso a recursos que tiene la sociedad civil en estos países. Como les comentaba Nia, gracias o debido a nuestro monitoreo de Venezuela, Cuba y Nicaragua, y más reciente también incluimos El Salvador, y una de las también cosas importantísimas es que el trabajo con organizaciones aliadas en la región es parte de lo que nos ha permitido, por un lado, documentar, registrar y visibilizar todas las estrategias de coordinación entre los regímenes en sus, digamos, en sus estructuras comunicacionales para de alguna forma manipular toda la información que directamente no pueden controlar. ¿Y por qué decimos esto? Por un lado, estos patrones, digamos, de censura que se cumplen casi como una carta cabal en estos tres países específicamente, y como ya mencioné antes, se le sumó más recientemente El Salvador, a pesar de que tiene una ideología completamente a la que pueden tener Díaz-Canel, Maduro y Ortega. Este es un gobierno que también ha tomado muchas medidas en contra de la libertad de expresión de los periodistas, activistas, etcétera, dentro de su país, y que tienen muchas más similitudes de lo que lamentablemente nos gustaría. Por un lado está la censura en los medios tradicionales, que también ha sido extendido a los medios independientes que operan a través de la web, entendiendo que habían sido censurados previamente en medios tradicionales, y este es el único ecosistema hoy donde pueden seguir existiendo, y aún así se han venido tomando medidas y se siguen tomando medidas en contra de el acceso a la información a través de Internet en estos países. Además, se le suma evidentemente el acoso y la persecución a los periodistas, activistas, cualquier persona de la sociedad civil o disidencia política que intente informar sobre lo que pasa en el país está sujeta al riesgo de persecución, detenciones arbitrarias, etcétera. Además de esto, se han creado en los tres países marcos legales, entre comillas, para regular el uso del Internet y la interacción a través de redes sociales. El primer país, por así decirlo, que comenzó con esta práctica fue en Nicaragua, a través de la ley de ciberdelitos, que luego fue implementada una ley muy similar en Cuba, luego de el año pasado de las protestas de julio, del 11 de julio, que además estamos muy cercanos a cumplir un año de ese evento, y en Cuba particularmente las protestas no han cesado, igual que en Venezuela, y también pasa en Nicaragua. El problema está que es muy difícil que esa información logre salir de los países, y también es importante considerar que tenemos entre los 7 millones de venezolanos que están fuera en el exilio, más creo que son aproximadamente 2 millones de cubanos, y casi 1 millón de nicaragüenses fuera de las fronteras, trabajando y básicamente existiendo desde el exilio. Pues esto hace mucho más importante también que la información que se posiciona en redes sociales sea cada vez más certera y más verídica, para que permita contrarrestar todas estas narrativas falsas y manipuladas que se intentan imponer desde el poder. Y lo último con este tema de la imposición es precisamente esta coordinación y este uso de los recursos e instituciones del Estado para manipular la conversación en redes sociales, que directamente no puede ser controlada. Esto quiere decir
operaciones de influencia a través de estas plataformas, también de ataques digitales en contra de periodistas, disidencias políticas, etcétera. Y uno de los hitos, digamos, que tiene este tipo de comportamiento es precisamente que en estos 3 países está comprobado que estas estructuras se financian a través del Estado y evidentemente esto hace mucho más complicado la batalla en este sentido, porque mientras la sociedad civil tiene tan pocos accesos a recursos, por favor la siguiente lámina, cada vez los autoritarios no solo tienen recursos económicos, sino que también se apoyan entre ellos para ampliar y amplificar estos contenidos directamente en páginas web. Además de lo que hemos conseguido, esto es un balance donde están las banderitas, es un balance de cómo se comportó en el año cada una de estas dinámicas. En Venezuela, el oficialismo posicionó casi 1000 tendencias, 986 tendencias versus solo 105 tendencias que fueron posicionadas por la sociedad civil como protesta social. En el caso de Cuba, la diferencia fue también bastante abrumadora, 597 etiquetas que fueron promovidas desde el régimen cubano en Twitter versus solo 53 que fue posicionada por la protesta social. Y en el caso nicaragüense tenemos 95 versus 31. En Nicaragua, Twitter no es como la red más usada regularmente. Sin embargo, esto es una demostración clara de que al régimen nicaragüense sí le importa muchísimo lo que pase en la conversación de redes sociales. Por un lado, tenemos esto que les comentaba de una gran cantidad de personas fuera del exilio, pero también la comunidad internacional actualmente basa muchas de sus opiniones, criterios, incluso decisiones sobre cómo actuar con estos países en función de la información que se consigue en redes sociales. Y si no elevamos la denuncia y la conciencia sobre cómo estas plataformas pueden o están siendo manipuladas, va a ser mucho más difícil que podamos diferenciar entonces el contenido manipulado del contenido que es verídico. 14 de estas etiquetas fueron, 29 de las etiquetas que logramos documentar durante el año fueron tendencia al mismo tiempo en los 3 países, es decir, podía la etiqueta venir desde Cuba y se hacía tendencia en Venezuela, Cuba y Nicaragua, o podía venir de Venezuela y se hacía tendencia en Venezuela, Cuba y Nicaragua, demostrando de nuevo que estos regímenes se apoyan entre ellos para amplificar narrativas comunes que, por un lado, dan una percepción o una ilusión de apoyo a sus gobiernos, pero también al contaminar la conversación con todo este contenido falso, hace mucho más difícil que los temas reales promovidos por la sociedad civil y la disidencia política logren llegar a las tendencias, porque tienen que competir contra todas estas estructuras y recursos que evidentemente son mucho más fuertes a veces que lo que puede generar la sociedad civil. Siguiente lámina, por favor. ¿Qué pretenden los regímenes con esta acción coordinada? Por un lado, lo que les comentaba de manipular la conversación digital con la intención de influir en la construcción de la opinión pública. Vemos cada vez estudios más recientes que nos muestran la falta de credibilidad de los medios tradicionales y el uso de redes sociales como una de las principales fuentes de información, sobre todo para las generaciones jóvenes, y esto es algo que tenemos que entender y además adaptarnos a las circunstancias de cada uno de estos contextos, no porque en Venezuela, en Cuba y en Nicaragua todavía desafortunadamente estemos dando debates y discusiones, digamos, que pueden ser mucho más básicos como el respeto a nuestros derechos fundamentales, cosas como el acceso a Internet, que pueden ser entendidos quizás en nuestros países como un privilegio, también forman parte de nuestros derechos fundamentales que tienen que ser protegidos y peleados de la misma forma. Además de esto, estos regímenes pretenden apoyarse entre estas etiquetas comunes para contaminar la conversación en redes sociales, haciendo que los temas reales que son denunciados por la sociedad civil
sean más difíciles de identificar o incluso de que logren en algún momento posicionarse dentro de las tendencias. Y finalmente también buscan, evidentemente, vender esta ilusión de apoyo a sus narrativas, gobiernos, etc. ¿Cuáles son los nuevos desafíos a los que nos enfrentamos como organizaciones en contra de la desinformación, periodistas, investigadores, etcétera? Por un lado está el cierre de accesos a los APIs, que son básicamente el acceso a las bibliotecas de información de las plataformas de redes sociales para que puedan estar disponibles para su estudio para investigadores, organizaciones, periodistas, etc. En el caso de Twitter, específicamente, desde que Elon Musk compró la red social el año pasado, se han venido haciendo distintos cambios. Entre ellos, uno fue precisamente el cambio en el acceso al API, que actualmente se acaba de reactivar muy recientemente, pero por un lado tiene costos que son casi impagables para las organizaciones de la sociedad civil que intenta combatir este tipo de fenómenos, pero además de esto tienen muchas más limitaciones respecto al contenido que puedes tener acceso, a la cantidad de contenido que puedes tener acceso, y desafortunadamente esa solía ser mi red favorita, pero creo que ha migrado a otro modelo. Nosotros vamos a seguir, evidentemente, manteniendo el registro y el análisis de esta red, pero quizás con mucho menos énfasis de lo que hacíamos antes. Sin embargo, esta red sigue siendo importantísima, más aún en los contextos electorales que se avecinan en varios de los países que estudiamos. Venezuela tiene elecciones presidenciales en el 2024, El Salvador también. Entonces esto es algo que nos importa muchísimo mantener también en la palestra y en la discusión. También está un recurso novedoso en algún sentido, pero peligroso también al mismo tiempo, que es el uso de la inteligencia artificial para manipular y para confundir. Es básicamente, mientras los países desarrollados, como comentaba antes, se habla de la inteligencia artificial como un avance para el desarrollo humano, el desarrollo de las tecnologías y el bienestar de los ciudadanos. En contextos autoritarios, estos recursos están siendo utilizados para amplificar contenidos de propaganda, difundir información desinformativa, incluso en otros idiomas. Y evidentemente el problema de esto también es que es un recurso muy avanzado para sociedades que de alguna forma también están como muy desprotegidas. Como un tercer desafío, y esto es algo que hemos conversado antes, además hemos conversado con muchas organizaciones de la región. Recientemente fue uno de los temas que discutimos en el RightsCon 2023, y es básicamente la brecha que existe entre el acceso a recursos que tienen la sociedad civil globalmente versus el acceso a recursos que tienen los gobiernos, que tienen instituciones y particularmente los regímenes autoritarios, que no solo utilizan sus instituciones propias para la manipulación y el control de la información, sino que también se basan en el apoyo de muchos de sus aliados internacionales. En el caso venezolano vimos cómo, por ejemplo, fue promovida una campaña amplia de propaganda a favor de Rusia en medio del inicio de la invasión a Ucrania, y básicamente el régimen venezolano, el lenguaje en español, que es importante también entender que a estos regímenes autoritarios globales como Rusia y como China les importa la influencia externa, pero la influencia externa también es importantísimo, y por eso entonces se crea a través de sus aliados en regiones como en Latinoamérica discursos que se adaptan a estos contextos y que buscan básicamente lo mismo: confundir sobre información real y alejar al ciudadano de lo que es verdad en redes sociales. Pero además estos cuentan, en el caso venezolano, el mecanismo que se utiliza para financiar la operación de o el financiamiento de estas operaciones de desinformación y de propaganda. El mecanismo utilizado es el carnet de la patria,
que es un carnet que se utiliza básicamente para el control social y fue desarrollado con tecnología china, con la tecnología de la compañía ZTE, que es una compañía privada, entre comillas, entre privada y parte también del Estado chino. Y esto evidentemente nos demuestra que hay digamos, hay una colaboración que va mucho más allá de lo público, de lo ideológico, de estas alianzas estratégicas, sino que también existe una colaboración en este tipo de mecanismos que se utilizan para el control y la manipulación de la información. No queríamos cerrar también con solo esta parte negativa de todos los retos a los que nos enfrentamos, sino también entender que existen nuevas oportunidades. En nuestro caso, la limitación que existe hoy con Twitter la hemos transformado en una oportunidad. ¿Cuál es la oportunidad? Por un lado, decidimos expandir nuestro monitoreo a otras redes sociales. Vamos a mantener el registro y el análisis dentro de Twitter, sobre todo por lo que les comentaba de los contextos electorales que se avecinan, pero vamos a ampliarnos también al estudio de otras redes, entendiendo que cada vez son más importantes y que de acuerdo a los países puede haber interacción quizás más en una de las plataformas que en otras, y esto nos puede dar como un panorama mucho más completo de cómo operan estas estrategias y si existe coordinación interplataforma por parte de estos regímenes para manipular, atacar a miembros de la sociedad civil o incluso simplemente para difundir de forma masiva su propaganda, que termina generando también los mismos resultados. Esto impactará en alguna medida en el diseño de nuevos criterios de monitoreo, análisis, herramientas, incluso de gestiones, acceso al API, pero también nos presenta una nueva perspectiva de cómo funcionan estas estrategias de manipulación en espacios digitales. En el caso de TikTok todavía sigue siendo como una caja oscura y no sé si cambie muy recientemente, pero sigue siendo una caja oscura, cómo funciona el algoritmo y etcétera. Pero una de las cosas que también nosotros hemos podido ver es que se les da también mucha relevancia, particularmente a esta red, desde los gobiernos autoritarios. Principalmente hemos podido ver como Maduro y Bukele, que son dos tendencias políticas que están en extremos contrarios. Ambos gobiernos, por alguna razón que todavía desconocemos, incentivan muchísimo al uso de TikTok. Y esto es algo que nosotros queremos intentar de alguna forma entender para, elevar obviamente la conciencia sobre la posible manipulación en estas redes, pero también adaptarnos al consumo informativo de las nuevas generaciones sin subestimar el alcance de las redes sociales, que yo creo que a veces es algo que pasa muchísimo en nuestros contextos, que sentimos que las redes sociales no importan hasta el momento en que importan. Y aunque el acceso a la API de TikTok actualmente es muy limitado y la estabilidad de herramientas de OSINT, que son herramientas de fuente abierta para el estudio de otras plataformas, como es el caso de Facebook, Meta, es incierta, esto también significa un gran avance para el desarrollo de investigaciones en español sobre estos temas, que nos adentremos al estudio de estas plataformas sin necesariamente esperar que haya grandes desarrollos, sino con el estudio, con la visibilización de lo que sucede dentro de estos ecosistemas, también presionar de forma colectiva para que ojalá, uno, se abra mayor acceso al API, dos, haya también como mucha más interrelación y conexión con las plataformas y los moderadores de contenido de estas compañías de redes sociales. Y en tercer lugar, creo que también nos ayuda un poco a dar un paso un poquito más adelante en la batalla comunicacional y no seguir quizás quedándonos en algún sentido detrás en esta lucha también por el posicionamiento de mensajes. Y para finalizar, también queríamos dar como unas pequeñas recomendaciones, esto ya lo hemos mencionado anteriormente, pero nos parece importante volverlo a mencionar, y es que quienes toman las decisiones deben tener presente que los derechos digitales, los derechos humanos a través del Internet,
también son derechos que tienen que ser protegidos. En el caso de una nueva contienda electoral, que sabemos que tiene muchas más limitaciones quizás que libertades en el caso venezolano, y también pasa en El Salvador, una de las cosas que les queríamos recomendar es no subestimar precisamente el alcance de las redes sociales. Entendemos que los medios tradicionales quizás llegan a muchas más personas, pero tienen muchas más limitaciones de contenido. Tú puedes transmitir un contenido a través de medios quizás tradicionales, te va a costar mucho más dinero, eso es claro, y vas a tener muchas más limitaciones sobre lo que puedes decir, cómo puedes decirlo. En redes sociales quizás no le llegues a la misma cantidad de gente, pero es un mensaje que no tiene las limitaciones que pueden tener tratar de transmitir un mensaje a través de medios tradicionales, donde sabemos muy bien cómo opera la autocensura, pero además es un recurso que cada vez es mejor entendido por estos regímenes y que nosotros nos estamos quedando un poco atrás en esta batalla comunicacional. Además de esto, las organizaciones y diferentes gremios deben involucrarse en la protesta social, digital, para darle legitimidad y para también contrarrestar estas narrativas ficticias de bienestar y de progreso que se intentan imponer o que se logran imponer desde los regímenes autoritarios. Y por último, una acción que a veces puede parecer diminuta, pero nosotros hemos podido ver que sí tiene acciones, es el reporte de cuentas que desinforman. Nosotros particularmente estamos constantemente, por ejemplo, denunciando cuentas, pero también hemos hecho trabajos colaborativos con organizaciones. Más recientemente hicimos una, por ejemplo, con la Coalición Se Informa, donde están distintos medios y organizaciones. Está Medianálisis, Efecto Cocuyo, El Estímulo, Cazadores de Fake News y nosotros, y logramos hacer una investigación, por un lado, de cómo se manipularon temas internacionales como el uso de la etiqueta COP en Venezuela por parte de instituciones vinculadas al régimen para contaminar esa conversación y de alguna forma ocultar todo el ecocidio que está sucediendo en Venezuela a través de su propaganda y sus contenidos falsos. Pero con esta investigación también logramos reportar y que se suspendieran varias de las cuentas que estaban involucradas en esta operación de propaganda. Entonces, no subestimemos ni el alcance ni las acciones que podemos lograr generar dentro de las plataformas para de alguna forma combatir este tipo de acciones. Por ahora, esto es todo lo que tenemos que presentarles. Me disculpo si hablé muy rápido, sobre todo en la última parte, pero también quiero dejar espacio para escucharles, leerles. Si tienen dudas, comentarios, sugerencias, este es el momento de atenderlas.